Buenas tardes, Enes. Me llamo el Padre Julián Borda y hoy vamos a continuar nuestra serie de video del gran proyecto de oración. Hemos visto la semana pasada el libro de oración común, una vista muy larga de lo que está pasando y de la reforma muy importante que ha hecho la Iglesia para que la Iglesia ore en común. Y hoy vamos a ver un elemento importantísimo de este libro de oración común, que se llama el oficio diario. Bueno, ¿eso qué es? ¿Qué es el oficio diario? Y en la iglesia episcopal, en la iglesia anglicana, se puede decir que se trata más que todo de dos servicios, es decir, de la oración matutina, que es la oración de la mañana, y la oración vespertina, que es la oración de la tarde. Es decir, que la iglesia lo que espera es que los clérigos y también los laicos que oren 2 veces al día con una estructura específica. Y vamos a hablar de por qué. Bueno, ¿cómo es que tenemos 2 servicios así? Vamos a ver cómo lo hicieron otra vez hace unos 500 años en la iglesia de Inglaterra. Así era en la oración medieval. Cuando los clérigos, cuando los monjas iban a rezar juntos, así lo hicieron. Lo hicieron muchas veces al día, de acuerdo con las horas canónicas. Es decir, que la idea era que todo el día tenía que ser organizado alrededor de la oración. Es decir, que nuestra relación con Dios es central a la vida. Y todo lo que hacemos está organizado alrededor de eso. Muy bien, entonces es de acuerdo con lo que dice el Salmo 119, que Dios dará 7 veces al día mis alabanzas al Señor. Y dice también, a medianoche voy a dar gracias al Señor. Y esa es la idea. Y entonces hay en el libro que se llama el Breviario, que es un libro de oración católico, hay una estructura en que se dice, pues, a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 9, a las 12, etcétera, que van a orar así a Dios. Pero eso es algo que es más complicado con el tiempo. Hay muchas cosas que están introducidos en las oraciones y entonces con el tiempo, con los siglos, llega a ser algo muy difícil a hacer. Y entonces, cuando la iglesia de Inglaterra se separa de la iglesia romana en el 1534, vamos a ver con el arzobispo Thomas Cranmer otra vez, que tiene unas ideas de reforma. Hemos visto la semana pasada de los principios fundamentales, que por ejemplo se necesita que todo sea de acuerdo con la palabra de Dios y también que queremos animar a la gente de la iglesia en el Espíritu Santo para que conozcan a Dios y que lo siguen. Y entonces este Señor dice, primero que todo, tenemos que cambiar la forma en que oramos diariamente. Entonces, ¿cuáles eran los problemas con el breviario, y cómo oraron antes? Pues explica primeramente qué era la intención y lo que querían los antiguos padres de la iglesia, es decir, los clérigos, los obispos, los teólogos de la iglesia antigua,
de los siglos 2, 3 y 4 y 5, ellos dijeron que toda la Biblia debía ser leída cada año una vez. Eso es ambicioso, pero es importante que la gente sepa lo que dice la palabra revelada de Dios. Y la iglesia decidió que era importante hacerlo mientras oraba al Señor. Y entonces, cada vez que la gente oraba, que los clérigos oraban, había una estructura que incluía las lecciones. Entonces, lecturas del Antiguo Testamento, de los Salmos, del Nuevo Testamento y del Evangelio. Pero con el tiempo, en la iglesia medieval, no solo había lecturas de las Escrituras, sino también de otros lugares también. Y así podemos ver historias inciertas, cuentos que no vinieron de las Escrituras, que puede ser que eran ciertos o no, pero son inciertas porque no lo podemos verificar. Leyendas que no son malas en sí, pero no están al nivel de las Escrituras. Y también responsorios, versillos, vanas, repeticiones, conmemoraciones y sinodales que fueron introducidos en los servicios de la iglesia. Y en eso hay dos problemas. Primeramente, que la gente no puede a veces reconocer la diferencia entre las Escrituras y las tradiciones, digamos, de la iglesia. Y también que cuando se introduce todas esas cosas, a orar también, eso hace más difícil que se puede leer toda la Biblia en cada año. Porque se ve prácticamente con esas lecturas en la iglesia medieval que pasaba eso, que cuando se comenzaba algún libro sagrado, lo más que de él se podía leer eran 3 o 4 capítulos. Y Cranmer da el ejemplo en Adviento, que se leía los primeros 3 o 4 capítulos de Isaías y después se cayó. Y eso significaba que había unos 62 capítulos de Isaías que nunca se leía en la iglesia. Y también con la estación de Epifanía, que muchas veces se leía unos 3 o 4 capítulos de Génesis, pero después de eso se cayó también. Entonces solo había unos 46 capítulos que no se leían en la iglesia. Entonces había mucha ignorancia y la estructura de la oración no ayudaba en esa misión importantísima. Entonces, él dice, lo tenemos que cambiar. Y eso es lo que era la solución en la iglesia. Que ya hay un nuevo orden, que es muy simplificado. Y este orden del rezado se conforme grandemente con la intención de los santos padres, más que la oración medieval. Aquí se ha ordenado de no leer más que la palabra de Dios o lo que por evidente consecuencia se conforma con ella. Es decir, que hay algunas cosas que no se encuentran en las Escrituras, pero se puede justificar y se puede conectar muy claramente con lo que dice la palabra de Dios. Es algo que nos ayuda a entender y comprender lo que nos está diciendo Dios. Y dice también, pues, de una forma muy práctica, ese es mucho más fácil orar con este nuevo orden. Es más conveniente también por su brevedad comparado a la oración medieval y claro orden, pocas reglas y ellas fáciles. Todavía tenemos que tener reglas, por supuesto, pero
es mucho más simple y fácil seguirnos. No es tan complicado como antes. Y ahora tenemos lo que se llama el oficio diario. En la iglesia anglicana y en la iglesia episcopal, eso significa que oremos como iglesia 2 veces al día. La oración matutina en la mañana y la oración vespertina en la tarde. Muy simplificado. Hay una estructura, sí, pero es muy fácil de entender. Y la Biblia es leída casi en su plenitud. Hoy en día en 2 años, con algunas excepciones. Y es lo que es importante, tener ese encuentro con lo que nos está diciendo Dios. Y los salmos leídos cada mes en su plenitud. El Salterio, los 150 salmos leídos a través de cada mes. Entonces, así es lo que tenemos hoy. Y eso sí ha cambiado un poquito en cada versión del libro de oración común, pero esa estructura casi igual. Entonces, cuando vamos a orar juntos, o cuando yo oro por mí mismo con Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primeramente, comenzamos con la confesión de pecado. Es decir, que cuando venimos juntos o cuando la iglesia en oración común quiere hablar con Dios, primeramente tiene que reconocer su pecado, pedir el perdón de Dios y tener el corazón limpio por la absolución. Después de eso, puede concentrar en lo que está diciendo a Dios. Comenzamos con el invitatorio, es decir, con un salmo que se lee cada día, o el Salmo 95 o el Salmo 100 en la mañana, y con un cántico, una canción que se llama Oh Luz Di, y eso es en la tarde. Entonces eso nos invita a leer las Sagradas Escrituras, los salmos de cada día, y después de eso las lecciones del Antiguo Testamento, de las epístolas del Nuevo Testamento y del Evangelio cada día. Y después de cada lectura, una respuesta, un cántico, normalmente de las Escrituras también, que es una respuesta de alegría al recibir la palabra de Dios en nuestros corazones y mentes y cuerpos. Después, el credo de los apóstoles, que es nuestra conexión como cristianos a la fe cristiana. Y finalmente, las plegarias, las oraciones. Comenzamos con el Padre Nuestro, que puedo decirles que es en casi cada servicio que hay en la iglesia episcopal, con las colectas, con unas oraciones breves y resumidas que nos da Dios, y también peticiones. Oremos antiguamente por el rey y hoy por el presidente, por nuestros obispos y clérigos y por todos los que necesitan la ayuda de Dios. Así que cuando uno hace esa oración, se hace así. Muy bien. Y entonces, ¿qué significa eso para nuestro libro de oración común de hoy? Vemos que hemos dicho la última vez que ahora oramos según el libro de oración común 1979. Y en el libro de oración común que tenemos hoy en español hay esta oración matutina que es en estas páginas y la oración vespertina en esas páginas. Y también, como para recuperar un poquito
de la iglesia medieval, de forma opcional, tenemos otros servicios. Por ejemplo, el oficio para el mediodía. Si uno quiere orar a mediodía al Señor, nos dice cómo hacerlo acá. Orden de oración para el anochecer. También una alternativa a la oración vespertina, que es más corta en esas páginas. Oficio de completas, es decir, cuando el día es completo, terminado, hay una oración justo antes de acostarse en esas páginas. Y también, de forma muy simple, devociones diarias para individuos y familias en esas páginas. Todo eso para decir que en ese oficio diario hemos recibido un gran regalo de Dios y de su iglesia. Y puedo decirles que yo no he sido perfecto en la oración, pero he recibido muchos regalos de Dios a través de los salmos, a través de las oraciones, a través de las sagradas escrituras. Y vemos que con eso, con ese encuentro diario, con la oración y con la palabra de Dios, nosotros podemos acercarnos a Dios y vivir una vida de devoción muy alegre y poderosa. Y entonces, les quiero decir que por favor, miren lo que está diciendo ese libro de oración común. Piensen en lo que es ese proyecto de oración y pues piensan de cómo quiere Dios que hablamos con Él. Bendiciones a todos y vamos a continuar la semana próxima. Hasta luego.